Estás a Héctor Rosales en Radio. Pues vamos el día de hoy con el origen de la famosísima estrella de 6 puntas. Vamos a ver si encontramos el origen de la misma. Parece cosa sencilla, pero en realidad no se sabe bien, o la mayoría de las personas no saben qué significa la estrella de 6 puntas. Vamos a conocer también el punto de vista del pueblo de Israel, qué es o qué les han dicho a ellos sus gobernantes, qué significa, y lo que en realidad lo que en realidad yo propongo, que es el significado de dicho símbolo. Origen de la estrella de 6 puntas. Un tema interesante es la pregunta no contestada de por qué, si fue Hitler el que impuso la estrella amarilla de 6 puntas, ahora ese símbolo figura como la bandera del Estado de Israel. Antes de Hitler, la estrella de 6 puntas era un símbolo ocultista y no propiamente un símbolo judío, o al menos no un símbolo asociado al judaísmo que estuviera ampliamente reconocido. Porque incluso en el siglo XIX se tenía mucho en cuenta que no había un símbolo que pudiera darles identidad como un pueblo. No tenían un símbolo o una representación gráfica que los uniera como un pueblo. Entonces comenzaron a buscar distintas formas de tener un símbolo nacionalista. Le llaman Estrella de David o Magen David, pero el rey David, el rey profeta, nunca tuvo una estrella idolátrica. Presuntamente, la estrella sería el sello de su hijo Salomón, que recordemos, nos cuenta la Sagrada Biblia, que ofendió a Dios al practicar alguna forma de brujería, o que su sed de conocimiento o sabiduría llegó también al conocimiento oculto, o el conocimiento erróneo, en el manejo de los demonios, según cuenta algunos textos del Antiguo Testamento, de los cuales dicen ser depositarios de su conocimiento varios grupos ocultistas, varios grupos satánicos y diabólicos dicen tener los conocimientos ocultos del rey del rey Salomón. Hoy no voy a mencionar esos textos. Salomón habría practicado entonces maleficios o pacto con entidades malignas, aunque el pecado más reconocido de Salomón fue la lujuria, que hizo que su corazón dejara de ser fiel al único Dios verdadero, y que, por sus muchas amantes, él comenzara a establecer altares o centros de culto dentro del templo, para quedar bien con sus muchas amantes, que por cierto eran paganas, algo que Dios no había permitido. Al menos no quiere decir que ellos tuvieran que Dios decretara en un sentido racista que el pueblo de Israel no pudiera tener esposas de otros pueblos, pero lo que sí exigía es que estas mujeres, la pareja, se convirtieran a la fe verdadera, a creer en el Dios único y verdadero. No que se hiciera un sincretismo o que los israelíes adoptaran los cultos de pueblos paganos. Hechos capítulo 7, versículo 43. Dios les reclama: antes trajisteis el tabernáculo de Moloc, esta deidad demoníaca con forma de toro,
ante el que los israelíes sacrificaban a sus propios hijos. Y dice, y la estrella de vuestro Dios, Refán. Esto es muy importante. Y la estrella de vuestro Dios, Refán. Figuras que os hicisteis para adorarlas, es decir, son creaciones de hombre. Figuras que hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Fin de cita. Nos habla de que precisamente este pecado de idolatría, rendir culto a dioses falsos, vendría a ser el castigo que Dios, por esa razón, Dios les establece el castigo de ser esclavos en Babilonia. Es decir, usar ese símbolo demoníaco y lo que representa significó el castigo de la esclavitud en Babilonia. Es un símbolo de brujería usado en la Cábala, donde se le conoce como el gran símbolo de Salomón. Qué interesante, ¿no? El rey David no tuvo nunca ninguna estrella, pero en los libros de hechicería, en los libros de la alta magia oscura, encontramos que ahí lo llaman gran símbolo de Salomón, el doble triángulo de Salomón, representado por figuras francamente feas, por los dos ancianos de la Cábala. Uno de ellos es llamado Macro-Prosopus y el inverso es llamado Micro-Prosopis. Los dos ancianos, que incluso estoy proyectando, ya apareció en esta galería de fotos que les estoy compartiendo, el Macro-Prosopus y el Micro-Prosopis, el dios de la luz y el dios de los reflejos, la misericordia y la venganza, el Jehová blanco y el Jehová negro. Esto es blasfemia, ¿eh? Es una blasfemia la de llamar al maligno como el Yahvé negro. Lo que tienen los cabalistas, lo que tienen los dualistas, los gnósticos, pues es el error de pensar que Satanás, que el maligno, es equivalente en poder a Dios. Y no. Dios es el Todopoderoso, el que manda sobre todo. Y el maligno es una criatura. Por tanto, no es superior a Dios, ni comparable a Dios, ni equivalente a Dios. Pero en la mayoría de estas sectas de carácter ocultista o cabalista tienen este pensamiento de que el mal es igualmente de poderoso, es equivalente al bien, lo cual es un completo error. También tienen veneración por el maligno como un libertador o como un héroe, y también encontramos otros detalles que, esta clase de pensamiento lo exportaron incluso al mundo del entretenimiento. En la serie de películas La Guerra de las Galaxias de George Lucas, el lado oscuro o el lado luminoso son equivalentes. Y la película nunca habla de que el mal tenga que ser derrotado para que pueda reinar el bien o pueda redimirse el universo, sino que tiene que haber un equilibrio entre el maligno y el bueno para que así las fuerzas no se destruyan. Darle equilibrio a eso. Eso es comprensible porque hay que recordar que esa famosísima serie de películas, franquicia muy exitosa, La Guerra de las Galaxias, pues se basa precisamente en las creencias de los caballeros templarios. Los caballeros estos de las espadas de luz es una representación de la secta luciferina de los caballeros templarios. Y los poderes estos que presentan como telequinesis y otras cosas, pues también tiene que ver en el margen de las actividades del ocultismo. Suena increíble, pero sabemos perfectamente que va por ahí el asunto.
Entonces, esta forma de pensar también la encontramos en un famosísimo líder de la masonería, en un Illuminati llamado Albert Pike. En su libro Moral and Dogma también tiene esas mismas creencias. Sostiene la idea de que Adonai es Dios, pero ellos lo odian y ellos prefieren el lado maligno, el demoníaco. Ese es el que a ellos sirven. Dicen, y él también es Dios. Los dos son Dios. Por tanto, es la creencia del cabalismo la unión de estos dos triángulos en sentido contrario o yuxtapuestos que forman este hexagrama o la estrella de las 6 puntas. Vamos a ver qué más significados puede tener. El Jehová negro, la blasfemia de llamar a Satán el Dios negro como si fuera equivalente a Dios, viene en el libro de Eliphas Levi, Dogma y Ritual de Alta Magia, de 1861. Incluso podríamos estar hablando de un símbolo hasta cierto punto transexual, porque dice, la unidad humana es completa por la derecha y por la izquierda. El hombre primitivo es andrógino. Todos los órganos del cuerpo humano están dispuestos por pares, excepto la nariz, la lengua, el ombligo, el jot cabalístico. No sé qué es el jot cabalístico. Además, cree en el absurdo de que Satanás salva a la humanidad, porque dice el texto, si el broquel de Satanás no detuviera la lanza de Miguel, nótese que no dice San Miguel Arcángel, el poder del ángel se perdería en el vacío o debería manifestarse por una destrucción infinita dirigida de arriba a abajo. Fin de cita. De modo que el ocultista, el que sostiene la creencia de este símbolo, de esta estrella de 6 puntas, que podría ser equivalente a la creencia oriental infundada del yin y del yang, pues sostiene que el demonio tiene un papel importante para que pueda existir el universo y que nos salva, de alguna forma. Es un completo absurdo porque ya he explicado con anterioridad que Dios es el Todopoderoso, mientras que el maligno tiene una capacidad muy limitada, aunque obviamente muy superior a cualquier ser humano, de obrar en el universo. No es el equivalente a Dios. Únicamente la casa de banqueros Rothschild tomaron la estrella de 6 puntas como un símbolo familiar. La página oficial de la casa de Anne Frank dice, el 29 de abril de 1942, los nazis anunciaron una nueva humillación para los judíos holandeses. A partir del 3 de mayo, deberían llevar un emblema, una estrella de David de 6 puntas, con la palabra judío en el centro. No usar la estrella es castigado severamente y puedes ser enviado a un campo de concentración. Fin de cita. ¿Cómo entonces no todos los judíos se encontraban en los campos de concentración? Esa es mi primera pregunta, ¿no? Porque ahí está pues como dando a entender que no todos se encontraban en los campos. La página también indica que los sionistas apoyaron a Hitler en implementar esta política. Dice, el Consejo Judío tiene la misión de entregar las estrellas en 3 días entre los judíos holandeses. Están obligados a comprar 4 estrellas por cada persona a 4 centavos cada una. Los niños mayores de 6 años deben llevarla. Se distribuyen un total de 569.355 estrellas de David, que ya, como ya les he mostrado, en la Sagrada Biblia ni ningún texto nos dice que el rey David haya tenido esta estrella por símbolo, porque él no practicaba la brujería como sí la llegó a practicar su hijo Salomón, por el cual Dios castigó con la esclavitud en Babilonia al pueblo de Israel. Recuérdese que Babilonia representa el reino del mal. En el Antiguo Testamento,
Y en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, Babilonia puede ser todo lo que sea el reino del demonio. Yo lo asocio, por ejemplo, a la masonería, a Satanás, a las organizaciones, a las distintas sectas que existen desviando las almas de Dios. No es de David. Y agrega la página: algunos judíos usan la estrella con orgullo, muchos otros lo viven como una humillación. Me hubiera gustado que explicaran quiénes usaban la estrella con orgullo y por qué sería un orgullo utilizar un símbolo ocultista. Muchos otros lo viven como una humillación. La nueva medida también tiene reacciones entre los holandeses no judíos. Hay personas que como protesta llevan una estrella casera con la palabra católico o ario. Otros saludan a los judíos en la calle o se mantienen de pie para cederles sus asientos en el tranvía. Pero después de algún tiempo, la indignación y la brecha entre judíos y no judíos va creciendo. Fin de cita. Bueno, comprensible. Ahora, aquí no nos menciona la reacción de los nazis holandeses, porque también obviamente pudo haber personas no solidarias o no partidarias de que esta política no se llevara a cabo. Que personas que dijeran que esta política era correcta de llevarse a cabo, es decir, nos está refiriendo a holandeses que fueran pronazis, como por ejemplo el rey de Holanda, que sería rey de Holanda después, rey consorte, Bernardo de Holanda. Bernardo de Holanda fue parte de las SS y fue nombrado por Hitler a pedido de la élite Illuminati como dirigente de la corporación química IG Farben. Bueno, aquí está la página, por si quieren consultarla, es la página oficial de www.ainfrank.org. Por cierto, que el libro de Ana Frank se puede considerar como falso porque fue escrito en su mayor parte por escritores contratados por Otto Frank, padre de Annie Frank, que murió durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente Israel envía a prisión a los judíos ortodoxos que se manifiestan contra el Estado de Israel o contra la exigencia del servicio militar obligatorio en Israel. O sea, decir que es un paraíso judío, pues no. El Estado de Israel es todo menos un paraíso judío. Vamos ahora con la Enciclopedia del Holocausto. ¿Qué dice acerca de la famosísima estrella de 6 puntas? Dice que comenzó a utilizarse entre 1939 y que se siguió utilizando hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Cita textual: durante el transcurso de más de 10 siglos, los califas musulmanes, los obispos medievales y eventualmente los líderes nazis usaron una insignia identificadora para marcar a los judíos. Fin de cita. Sí, pero no usaron una estrella de 6 puntas. Por ejemplo, creo que en España, durante el reinado de Isabel la Católica, se les prohibió usar terciopelos o ciertos colores, pero no se les marcó con una estrella. Mi pregunta es, ¿quién le dijo a Hitler que marcara a los judíos con un símbolo satánico que solo usan con orgullo los Rothschild? Es una pregunta muy seria y pública, y yo creo que todos se deberían de preguntar de dónde vienen las cosas. Dice la Enciclopedia del Holocausto: la insignia judía desapareció de Europa occidental con el inicio de la Revolución Francesa en el siglo XVIII y la emancipación judía del siglo XIX. Se entiende, ¿no? Porque se suponía que esta Revolución Francesa era un golpe de Estado contra la monarquía cristiana, contra la élite cristiana de Francia, y quienes la estaban impulsando o quienes la financiaban eran familias Illuminati, como por ejemplo la familia Dupont
que era una familia de químicos ya muy importantes en aquel entonces, que veían como un estorbo la aristocracia cristiana, porque los burgueses, es decir, aquellas personas adineradas pero sin origen noble, ni tampoco herencia de algún apellido noble o nacional, querían ocupar los cargos de dirección en un país que no era el suyo, y obviamente que el antiguo gobierno, el gobierno prerevolucionario lo impedía. Cuando se establece la tiranía de la Revolución Francesa, se permite que extranjeros ocupen cargos de dirección en Francia, y principalmente los burgueses adinerados acceden a los cargos públicos sin ser cristianos y de hecho siendo anticristianos. Y lo que es más notorio es que después de la Revolución Francesa, prácticamente todos los cargos importantes públicos los ocupan judíos, lo cual es completamente injusto porque no es su país para que lo gobernaran ni para que tuvieran el papel preponderante sobre la población francesa, que hay que analizarlo, pasa a ser como una población esclava. Pensemos que si en África se critica que los británicos tomaran los cargos de dirección, siendo que ellos no son africanos, pues podemos pensar lo mismo de los judíos después de la Revolución Francesa, accediendo a cargos que no les corresponden porque no son nacionales. Es lo mismo que ocurre en México con una judía que dice ser presidente y no es mexicana, y por tanto es completamente infundado y grotesco que Sheinbaum sea presidente de México. Es un cargo que no le corresponde, que no le pertenece, pero que por una reforma que hizo Carlos Salinas de Gortari en su favor en el año 1994, reformó el artículo 82, pues ahora ella, que es hija de extranjeros, puede anormalmente, como un gesto de traición a la patria, ocupar el cargo de la presidencia, siendo que ella no es mexicana. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Una cosa similar podemos narrar, podemos detectar en Rusia, después del golpe de Estado de 1917, con la revolución mal llamada rusa, la revolución comunista, todos los cargos de dirección, a excepción de uno o dos, los más de 600 cargos de dirección del Estado comunista, que dicen que es impropio decirle Estado, pero bueno, del régimen comunista, son todos de un origen extranjero, lo cual también nos revela la naturaleza nefasta de dicha revolución, como de la Revolución Francesa. Bueno, aclarado este punto, vamos otra vez con el asunto de la estrella. Curioso porque también es el tiempo en que la familia Bauer, antes llamada Hirsch, cambian de apellido a Rothschild, que significa escudo rojo. Roth, rojo, y Child o Shield, pues escudo. Con esa estrella tomada como su símbolo, un símbolo ocultista. En 1743, Amschel, que sería lo equivalente a Ángel, Amschel Moses Bauer, orfebre de profesión, que completaba sus ingresos ejerciendo de cambista, abrió una tienda de monedas en el gueto judío de Frankfurt del Meno, en Alemania. El escudo de la tienda es descrito de otra forma. Creo que incluso he considerado agregar una ilustración similar al mismo. Pero el escudo conocido es un hexagrama, una estrella de 6 puntas, hecha con diamantes y con un león de color dorado. Dice: en un memorándum de mayo de 1938, Joseph Goebbels, el doctor Goebbels, el ministro de propaganda nazi, que también era furibundo anticatólico, fue el primero en sugerir una marca distintiva general para los judíos alemanes, sin precisar que fuera la estrella. ¿Sí? Esto es muy importante porque sí, él dijo que iban a ponerles un distintivo, pero no tengo el dato. Ninguna de estas fuentes que he consultado nos dice que haya sido él el que decidió que fuera una estrella de 6 puntas.
El jefe de la policía de seguridad, el ateo Reinhard Hendrik, que al parecer posteriormente fue asesinado por el líder de las SS por una disputa precisamente por sus cultos extraños, reiteró la idea en una junta de los nazis que se llevó a cabo el 12 de noviembre de 1938 sobre que sería necesario ponerle un distintivo a los judíos. Bueno, van saliendo cosas también, ¿no? Al momento de leer todas estas fuentes, nos vamos enterando también de otras cosas. Un dato interesante, por ejemplo, es este. ¿El rey danés dijo acaso él ser también judío? Parece ser que sí. En Dinamarca nunca se introdujo la insignia judía. La popular historia de que el rey danés Cristian X usó la estrella amarilla, que portaba una estrella amarilla, en solidaridad con los judíos, no es verdad. Este mito podría deber sus orígenes a un comentario que se dice que el rey le hizo a su ministro de finanzas de nombre Wilhelm Boll, respecto que si los alemanes introducían la estrella, esta marca, en Dinamarca, quizás todos deberíamos de usarla. ¿Estaba diciendo el rey de Dinamarca que él era judío y no danés? Bueno, pues eso puede ser una pregunta, o simplemente lo mostró como un gesto de desaprobación a lo que estaba haciendo el gobierno alemán. Por cierto que este rey era pariente también del pronazi, duque de Edimburgo, Felipe de Edimburgo, el abuelo de William y de Harry, los príncipes de Inglaterra, y el padre del actual rey de Inglaterra, el masón Carlos III, por ponerles un ejemplo. Los Illuminati de origen judío no utilizaron tampoco esta insignia. La estrella no se le daba o no se le imponía a determinados funcionarios o adinerados judíos. Eso también es algo que me llamó la atención y que lo reconocen las mismas fuentes de estas organizaciones. Pero nada de esto aclara exactamente de quién fue la idea de ponerles una estrella de 6 puntas, que repito, es un símbolo diabólico, es un símbolo ocultista. ¿De dónde tomó la idea el nacionalsocialismo, el régimen de Hitler? Aquí pueden consultar la fuente, es en enciclopedia.ushwm.org. Vamos a ver qué dice otra página que se dedica a hablar de esta clase de temas como un memorial de lo que fue la guerra, y lamentablemente solamente se enfocan en el caso de los judíos, como si los otros pueblos no lo hubieran sufrido. No vemos un museo de la guerra que nos hable de cómo lo sufrieron los alemanes, que fueron principalmente las víctimas de esa guerra. La mayoría de los que fallecieron en la guerra fueron en primer lugar chinos, indios y alemanes. Fueron las principales víctimas o las víctimas más numerosas de la Segunda Guerra Mundial. La inspiración de los nazis para este distintivo judío procede de la Edad Media, época en la que tanto en las tierras dominadas por los musulmanes como aquellas por los cristianos, se decretó que la minoría judía debía de utilizar prendas de ropa distintiva para diferenciarlos y avergonzarlos por ser diferentes. Fin de cita. Nuevamente nos habla de un periodo medieval en el que eran distinguidos, en el que eran identificados de esta forma, pero nada, no nos dice absolutamente nada sobre una estrella. Ese es el problema, no nos dice nada de una estrella. Y eso de avergonzarlos me parece un poco exagerado, porque hay que recordar que finalmente eran extranjeros con costumbres extrañas. Hoy Israel discrimina a los palestinos y les pide pasaportes, les pide documentos de identificación. Hace poco el mundo se volvió también muy discriminatorio al momento de estar exigiendo pasaportes de vacunación o certificados obligatorios de vacunación, lo cual también me parece violatorio de los derechos humanos.
El empresario, el multimillonario Elon Musk, cuestionó severamente cuando en las elecciones de Estados Unidos decía que se podía votar sin pedir identificación. Y dice, y estos eran los mismos que nos estaban exigiendo un pasaporte de vacunación obligatoria. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Porque llevar un distintivo para saber que alguien es extranjero, aquí se veía muy mal, sobre todo en un periodo, y hay que recordar que ese era un periodo de guerra. Pero hoy se es tolerante con otros abusos, con otras situaciones en que se les exige determinados documentos para poder identificarse o para poder ejercer ciertos derechos, lo cual es algo gravísimo. Es violatorio de todos los derechos humanos decir que una persona no puede trabajar o no puede viajar simplemente por no tener una inyección. Dice algo importante. El jefe de gobierno, el general, dice General Gouvernement Hans Frank, un nazi, ordenó que se marcara a los judíos, todos los judíos mayores de 12 años de edad, debían de emplear brazaletes blancos de al menos 10 centímetros de ancho con la inscripción de una estrella de David azul. A partir de entonces, la idea se extendió a todo el territorio ocupado por los nazis. Fin de cita. Creo que esto yo lo puedo utilizar para apoyar mi teoría sobre que este sentimiento nacional y odio contra los demás pueblos lo trataron de promover los sionistas entre el pueblo judío usando precisamente las políticas de los nazis, porque hasta entonces este símbolo no era identitario de dicho pueblo. Es muy curioso que se desarrolla los congresos sionistas en Basilea, Suiza, y posteriormente viene el nazismo y se les exige utilizar este símbolo y ya incluso del color, un fondo blanco sobre una estrella de 6 puntas azul, que es hoy la bandera distintiva del régimen israelí, que ha maltratado severamente al pueblo judío, contrario a cuidarlo, contrario a darles un beneficio, una seguridad, pues no. Y además que es un símbolo ocultista, es un símbolo de brujería. Es la estrella azul la misma de la bandera de Israel, por tanto la bandera de Israel fue promovida por los nazis, impuesta, utilizar a los judíos por los nazis. Al menos este sujeto llamado Hans Frank lo hizo. El blanco y el azul, se da esta explicación, no sabemos si es exactamente lo mismo, es por el talit. El talit es el manto de oración judío que es de color blanco y azul. Noten el nombre del nazi, Hans Frank. Era un hombre del Partido Nacional Socialista que imponía esta insignia a los judíos. Cualquiera podría pensar incluso que este señor pudo ser familia de Annie Frank, la niña judía del cuento. Fue uno de los nazis de bajo rango que fueron ejecutados, hasta donde sé fueron ejecutados, no sé otra clase de circunstancias extrañas en que alguien podría ser dado por muerto y en realidad estuviera vivo, no sé yo de eso, aunque hay especulaciones. Fue uno de los nazis de bajo rango que fueron ejecutados, que fueron ahorcados, como consecuencia de los juicios de Nuremberg, y no gozó de la impunidad que sí gozaron los agentes Illuminati más importantes de Hitler, como Alfred Krupp o Hjalmar Sachs. Estos dos personajes tuvieron mucha más responsabilidad en todas las políticas, en facilitar los negocios con la banca sionista, facilitar los negocios de Hitler con socialistas como Léon Blum en Francia o con el presidente del Banco Central de Inglaterra de nombre Montagu Norman, que le dio millones en oro que tenían guardados en el Banco de Inglaterra a nombre de Checoslovaquia, que era una parte de Alemania hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿quién le dijo a Hitler que marcara a los judíos de esta forma? O bueno, ahora sería la pregunta, ¿quién le dijo a este tal Hans Frank
que tenían que ser marcados de esa forma con un símbolo ocultista. Aquí nos estaría dando a entender que los nazis se entendían con el Consejo Mundial Sionista, porque ellos son el único antecedente que se tiene de andar buscando desde 1855 un símbolo nacional para ese pueblo, un símbolo distintivo. La estrella de las 6 puntas es para el pueblo de Israel lo que la esvástica nazi fue para el pueblo alemán. Es lo mismo. Cumple la misma función, quiero decir. Cuyo nombre también nos recuerda al líder de las sectas de las orgías en Polonia, conocido como Jacob Frank, un sujeto que decía ser la reencarnación del falso mesías Sabbatei Zevi. También el apellido Franco, por si tenían alguna duda, Franco, es de origen judío. Cosa curiosa, la página de la ADL, la Liga Antidifamación en español, se molestó mucho con el hecho de que en Europa se usaran estrellas amarillas diciendo que, eran una estrella amarilla, no una estrella de 6 puntas, pero una estrella de 5 puntas o una estrella como fuera de color amarillo, así como las que les impuso Hitler a los judíos, pero que decía no vacunado. Y se hizo esto como una forma de protesta, pues contra la ofensa que implicaba que una persona que no aceptara esa condición o ese tratamiento médico o esa... Sí, vamos a decirlo, que sabemos que no es así, pero vamos a llamarle tratamiento médico. Persona que no lo aceptara veía limitados o coartados sus derechos laborales y de movilidad, por no podían viajar. Dice, impactante aumento de estrellas amarillas que banalizan el Holocausto en toda Europa. Esta organización siniestra, la ADL, que es en realidad una tapadera de la masonería, pues intentaba como criminalizar a aquellas personas que se manifestaron diciendo lo que ustedes nos están haciendo de discriminarnos de esta forma. También la discriminación por no usar el tapabocas fue algo muy fuerte. Yo lo recuerdo. El mundo se volvió loco durante unos años en que a mí se me cerraban las puertas de entrar a algún lugar por no utilizar algo que es completamente inútil. Bueno, pues la gente en Europa o algunas personas en Europa se manifestaron portando una estrella amarilla similar a las que utilizaron los nazis contra los judíos. Y la ADL fue la primera en reclamar que nosotros no podíamos utilizar esas estrellas, que porque era que nos estábamos burlando del Holocausto. Cuando, si revisamos la historia, como en Alemania se hizo algunas formas, se dice que se realizaron algunas formas de experimentación médica con presos de los campos de concentración, hay un código llamado el Código de Nuremberg que se violó precisamente en 2020, 2021, a nivel mundial se estuvo violando ese código porque las políticas que se implementaron eran completamente violatorias de la bioética y de los derechos de libertad médica de todos. Bueno, esto lo pueden encontrar en la página de la ADL, www.adl.org. Impactante aumento de estrellas amarillas que banalizan Holocausto en toda Europa. Pues no es banalización. Tenemos que responderle directamente, no es banalización, es simplemente exigir, es simplemente reclamar que exigir algo para poder viajar o trabajar es como lo que hacían los nazis con los judíos. Hubo muchos nazis de origen judío, eso lo sabemos bien. Probablemente Hans Frank, aunque no tenemos esta referencia documental, lo haya sido. Los judíos eran los encargados de comprar y distribuir las señales distintivas, es decir, estas estrellas. Si un judío era atrapado sin señalización, era multado, encarcelado o fusilado, algo así. Yo le puse aquí, algo así como los cubrebocas. Bueno, fíjese que
que tener conocimiento de que fueran fusilados por no tener la estrella, no tengo yo ese conocimiento, no tengo yo ese informe. Sin embargo, pues estoy simplemente citando la fuente tal cual es. En 1941, la CSS, donde estuvieron también Bernardo de Holanda, que a él no lo enjuiciaron, no le hicieron nada en los juicios de Nuremberg. Qué cosa tan extraña, ¿no? Qué cosa tan curiosa, que a un ser tan perverso no le hicieran nada en los juicios de Nuremberg. O el príncipe Christoph de Hesse, o también Lord Louis Dickey Mountbatten, que es familia obviamente de Felipe de Edimburgo, esposo de la reina masón Elizabeth II de Inglaterra, ordenaron a los judíos que llevaran una estrella amarilla de 6 puntas de unos 10 centímetros en el lado izquierdo del pecho y en la espalda. Tenían que ser entonces 2 estrellas. Menciona otra vez al rey de Dinamarca, Cristian X, y dice, bueno, esto lo agrego yo. Por cierto, el padre de Cristian X fue Cristian IX y era bisabuelo del nazi Felipe de Edimburgo, que posteriormente se convirtió en rey consorte de Inglaterra. Y nótese esto que es bien importante. A Cristian IX se le conocía como el suegro de toda Europa porque prácticamente todos sus hijos, toda su descendencia, está emparentada con toda Europa, con las casas reales de toda Europa. Felipe de Edimburgo no era de Edimburgo. Felipe de Edimburgo venía de Grecia y era Felipe de Grecia y de Dinamarca. Dice aquí esto, la cita textual. Se cuenta la historia de que el propio rey Cristian X portó la señalización judía en solidaridad con los judíos de Dinamarca. La historia es ficticia, puesto que nunca se obligó a los judíos daneses a utilizarlas, pero demuestra poderosamente el coraje y el compromiso del rey danés con los judíos de su país. Ahí hay una contradicción, yo no sé si ustedes la alcanzan a ver, pero es una contradicción, que el coraje que tuvo con el país. Bueno, la otra fuente dice que él habría dicho en algún momento que si no, la tendrían que utilizar todos. En Holanda, un periódico clandestino expresó su solidaridad con los judíos imprimiendo 300.000 estrellas inscritas con las palabras judíos y no judíos son uno y lo mismo. Muy interesante, pero no nos dice quién fue el ocultista o el abiertamente satanista que eligió marcar a los judíos con una estrella de 6 puntas. Como todo el proyecto sionista para generar una guerra mundial ha sido conducido por las mentes psicópatas de los Rothschild y son quienes les gusta el símbolo, este símbolo de las 6 puntas, está claro que fueron ellos quienes le habrían sugerido, probablemente a través de sus vasos comunicantes, a través de sus agentes, que usara este distintivo para pues marcar a los judíos. No sabemos si esto se lo dijeron a él directamente o al tal Hans Frank, pero de que fueron ellos hay altas probabilidades como dirigentes del movimiento político sionista. De hecho, consultando otras fuentes, pues dan fuentes muy diversas de quiénes fueron los primeros en utilizar este logotipo, este símbolo de brujería, esta estrella de 6 puntas. Y no es un símbolo que haya distinguido al pueblo judío previo al menos al siglo XIX. Antes del siglo XVIII-XIX, este símbolo no era considerado un símbolo del judaísmo. Y nótese que quienes eligen esta estrella de 6 puntas siguen insistiendo falazmente que se trata de la estrella del rey David, y no es así. El rey David no tuvo ninguna estrella con estas características. Salomón sí. Pero ¿por qué no decir abiertamente la estrella del rey Salomón? ¿Por qué no decirlo? ¿No es extraño? ¿No es algo curioso que no se quiera nombrar al rey que castiga o por el cual Dios castiga a Israel con la esclavitud en Babilonia, según el Antiguo Testamento? ¿Por qué se lo quieren atribuir al rey David?
tiene algo muy importante. Para los que hemos estudiado las Sagradas Escrituras, recordemos que el pacto de la alianza que hace Dios con el pueblo escogido es con el rey David. La promesa es que la casa real de David, el pastor, rey, profeta, se unirá a la casa de Dios. Eso que ya ocurrió con Jesucristo, pero como los judíos no lo quisieron reconocer como el Mesías, lo crucificaron en el año 33 después de Cristo. Los descendientes de esas familias satánicas dentro del pueblo judío son las familias Illuminati que hoy se representan en las principales casas banqueras. Una muy importante, los Rothschild. Y por esta razón es que este símbolo lo toman ellos como el suyo, como el distintivo. Y con ánimo de maldad y con ánimo de mentir, falazmente, sostienen la falsedad de que esta estrella es la estrella del rey David, cuando no sería de David, si acaso pudiéramos relacionarlo extraoficialmente con el rey Salomón. Y el rey Salomón lo podemos relacionar, porque así lo dice la Sagrada Escritura, con cultos demoníacos y con haber apartado su corazón de Dios, lo cual ocasionó que Dios castigara al pueblo de Israel con la esclavitud en Babilonia. Bueno, David Wolfson, que significa su apellido hijo de un lobo, en 1891, tras percatarse de que los judíos no tenían bandera, propuso usar una con fondo blanco y 7 estrellas doradas. Pero este loguito, esta estrella, no tuvo ningún éxito, es decir, como que no les gustó. Los judíos no se identificaban con este símbolo. Y era lógico, porque los judíos no tenían una imagen o una bandera que los distinguiera. Nótese cómo se fue construyendo, por tanto, entonces el mito del pueblo judío. Es un mito sobre el que se edifica el Estado de Israel. No es algo real. Es algo que de forma muy malintencionada fueron fabricando. La conciencia, vamos a decir, entre comillas, nacional, o este odio o chauvinismo o este racismo que representa el Estado de Israel, fue poco a poco siendo fabricado por estas personas. David Wolfson, 1891, y estamos hablando del pueblo judío, que se supone que es un pueblo milenario. ¿Qué símbolo podríamos tomar como un símbolo del judaísmo? Esta estrella horrible no, pero por ejemplo está la menorá judía, ¿no? El candelabro de las 6 velas, podríamos tomarlo como un símbolo del judaísmo. Pero esta estrella no. ¿Esta estrella de dónde surge? Bueno, pues hay un pasaje en la Biblia que nos habla precisamente, y que ya se los he compartido, de una estrella de un tal demonio Renfán. Podría ser esto, o la estrella de Moloch. David Wolfson, en 1891, al percatarse que los judíos no tenían bandera, propuso usar una con fondo blanco y 7 estrellas doradas, sin embargo no tuvo éxito. Cuando finalmente se formó el moderno Estado, supongo que el Estado de Israel, el mismo Wolfson se inspiró en el talit, el habitual manto rayado que usan los judíos para rezar y leer en las sinagogas. Y aquí es donde también podemos hacer una crítica muy severa. ¿Por qué todos dicen tener una versión distinta del origen de esta bandera azul con una estrella de 6 puntas? Perdón, una bandera blanca con una estrella azul de 6 puntas. ¿Por qué todos tienen una visión completamente distinta? No es coherente, no es creíble. Total, todos sabemos, por ejemplo, que la bandera de México fue hecha por el católico Agustín de Iturbide, que el blanco significa religión católica apostólica romana, que el rojo significa unión nacional y el verde independencia de cualquier otra nación o potencia extranjera. Eso es lo que significa nuestra bandera, y sabemos cuándo fue hecha y por quién. Pero ellos no son capaces de responder algo tan sencillo de quién hizo la estrella, quién hizo la bandera del Estado de Israel
¿Y por qué tiene un símbolo de carácter brujeril, demoníaco u ocultista como principal logotipo si eso ni siquiera es representativo del judaísmo? Al menos del judaísmo original. Cuando finalmente se formó el moderno estado, el mismo Wolfson pues se inspiró en el manto talit, que se utiliza para rezar y leer las escrituras en las sinagogas. La estrella tiene 12 lados y dicen que son las 12 tribus del Estado de Israel. Tiene 7 puntas y dicen que son los 6 días de la creación de Dios, y en el séptimo descansó. Bueno, eso es lo que le dicen oficialmente a los judíos, pero yo lo interpreto de otra forma. Para mí, la estrella de 6 puntas significa el 666, que es la cifra de la bestia, cifra de hombre, porque tiene 6 puntas, tiene 6 triángulos y tiene 6 lados, el hexágono que tiene por dentro. Los nazis colaboraron con el sionismo en desarraigar los judíos de Europa, haciéndolos perder todo lo que tenían en Europa y así dejarlos listos para ser utilizados como tropas de colonización en Palestina. Esa es la teoría que yo sostengo. Para eso se creó el nazismo. Bueno, ahora vamos con el acuerdo nazi-sionista que emitió una moneda conmemorativa precisamente con esta estrella de 6 puntas de un lado y del otro lado la esvástica. De hecho, hay personas que dicen que cabe perfectamente una esvástica dentro del hexágono que tiene esta estrella. Saber si tiene alguna correlación o algún manejo ocultista, seguramente que lo tiene. Hubo muchos movimientos ocultistas dentro del nacionalsocialismo, como también, y mucho más, desde luego, dentro del movimiento político sionista. Bueno, este acuerdo, el acuerdo Havara, concluido en 1933, después de 3 meses de negociaciones que permaneció oculto durante 3 décadas, durante 30 años, permitió el traslado o la transferencia de 55,000 judíos y $100 millones, casi 1.700 millones al tipo de cambio, vamos a decir, de 2009. Todos estos judíos fueron migrados a Palestina con la condición de que las organizaciones sionistas pusieran fin a un boicot económico que habían promovido en Estados Unidos y en Europa en la Alemania o contra la Alemania nazi. Claro, un boicot económico. Pero primero habían apoyado a Hitler para llevarlo al poder. Ellos fueron los que de pronto cancelaron los cobros del Plan Young, en que Alemania le debía a Estados Unidos más de $22,000 millones. Y el agente Illuminati Hjalmar Sachs, con la mano y la cintura, que es una expresión que utilizo para decir que con mucha facilidad, se reunió con el presidente Illuminati Roosevelt y le dijo así, simplemente que pues no iban a pagar. Y dijo que estaba bien. No objetó nada nadie, no hubo sanciones contra Alemania. No se hubiera tratado, por ejemplo, del gobernante anterior, de Heinrich Brüning, porque a él sí que lo sabotearon. El canciller anterior a Hitler se le cerraron cualquier prórroga de pagos por los destrozos de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, del Tratado de Versalles. No le admitieron nada, no le permitieron prórrogas, no le quisieron dar financiamiento, o sea, endeudar más a Alemania para poder tener sus actividades económicas e iniciar con la reconstrucción de la economía, no se lo permitieron. ¿Por qué si se lo permitieron a Hitler? ¿Por qué? Fíjese nada más qué cosa tan extraña. ¿Por qué al canciller Brüning no se quiso hacer negocios con él? Todos los países
se cerraron a tener algún tipo de comercio o interacción económica con Alemania. Pero llega Hitler y a él sí le abren todas las puertas porque los agentes de la élite le iban abriendo las puertas para que cometiera lo que él sabía hacer, para que hiciera lo que ellos querían que hiciera. Bueno, pues este acuerdo era, con ese pretexto, dicen, levantar un boicot económico a Alemania, una táctica potente que amenazaba con debilitar el gobierno de Hitler solo en su primer año en el poder. Muy notorio entonces cómo es que los sionistas tenían el poder de levantar sanciones económicas de otras naciones. Qué raro, ¿no? Havara o Avara era una compañía comercial creada por la Organización Sionista Mundial que tenía como misión comerciar con los nazis. El convenio se celebró con la intención de trasladar a los judíos hacia Palestina con sus familias y bienes a razón de 1,000 libras esterlinas en divisas por emigrante, 15,000 Reichsmarks, que era la moneda del Reich, marco imperial, moneda de 1933. En ese periodo, una familia de 4 personas podía vivir un año por 300 libras, bienes por valor total de 20,000 marcos y otros equipos industriales. La Organización Sionista Mundial recibió permiso para organizar en territorio alemán alrededor de 40 centros de adiestramiento profesional y rural a los futuros emigrantes o colonos, algunos dirán invasores, a Palestina. El gobierno de Hitler puso a su disposición granjas y otros medios. En 1934, para conmemorar el viaje del barón Leopold Itz Edler von Mittelstein, alias simplemente como Lim, a Palestina, el doctor Goebbels se entusiasmó tanto con el proyecto de estos pioneros judíos en Palestina que mandó a acuñar una moneda conmemorativa que en el anverso, la parte de atrás, figuraba la estrella de David, que repito, no es estrella de David, y en el reverso la cruz gamada. Eso no es una cruz, es una esvástica. Una esvástica y además es un símbolo pagano que nada tiene que ver con la cruz. Del lado de la estrella, bueno, en algunas iglesias de Europa y creo que también en una que está ¿en dónde? En Tabasco, ¿no? Creo que es una iglesia que está en Tabasco, tiene en el piso muchas esvásticas. Se desconoce cuál es el origen, pero sí, en algunas iglesias de Europa hay esvásticas. Probablemente porque es un símbolo de las culturas paganas, ¿no? De Europa. Quizás por eso se integró, pero no es propiamente un símbolo cristiano. Del lado de la estrella decía en alemán: Eins Nazi fahr nach Palästina. Un nazi viaja a Palestina. Bueno, de esta moneda a mí me parece un tanto extraño esta expresión, porque los alemanes no utilizaban esta expresión para referirse a ellos. Los simpatizantes de Hitler no recibían este nombre, pero sí entre los judíos. Y del otro lado, con la esvástica dice und erzählt davon im Angriff, y se publica en Der Angriff. Se publica en Der Angriff. Y ese sería el acuerdo a Avara, que además hubo muchos otros pactos de colaboración distintos que tuvieron en Alemania. Probablemente, y a ustedes nunca se les ha dicho que, por ejemplo, dentro de los campos de concentración había mafiosos que se dedicaban a extorsionar y a mover la economía dentro de ahí, y eran dirigentes judíos. También se habla mucho de que los Sonderkommando eran encargados de aterrorizar o de mantener el control de los judíos, precisamente preparándolos para esta gran migración, porque al destruirse todo lo que tenían en Alemania, pues ellos fácilmente dirían: no queremos volver a estar con esta gente y queremos irnos a vivir a Palestina o a cualquier otra parte del mundo, pero obviamente preferentemente seguirían insistiendo con la necesidad de crear una nación, porque les iban a decir que nosotros, los pueblos gentiles o los pueblos no judíos, seríamos sus enemigos y que éramos peligrosos y que por tanto ellos se tenían que autosegregar.
El pueblo judío siempre ha tenido mucho esta característica de autosegregarse de los demás pueblos. Por eso vivían en guetos, ¿no? Diario Judío dice sobre la bandera del Estado de Israel: fue creada ese año por el rabino Jacob Baruch Askovit. Les digo, o sea, nadie es capaz de decir exactamente quién la hizo o de quién fue la idea, y eso no es normal. Ahora se la atribuyen a un rabino. Un inmigrante lituano que se estableció en Boston, Estados Unidos, para que la utilizara la organización judía local conocida como Benai Zion, que suena como a esa logia masónica exclusivamente judía conocida como el Benai Berrit. Tenía sorprendentes similitudes con la bandera israelí actual, excepto por el hecho de que la estrella de David en el medio contenía la palabra Maccabi en letras hebreas, en referencia a la famosa familia de guerreros judíos que defendió Judea contra los griegos en el siglo II antes de nuestra era. Supongo que se referirá a los macabeos, ¿no? Se referirá en cierta forma a los macabeos. Que también existe la otra postura histórica en la que se dice que ellos masacraron de una forma injustificada a los griegos. Podría ser también. Un año después de 1892, bueno, recordar que después de la muerte de la dinastía gobernante de los macabeos, vinieron precisamente los Herodes. Los Herodes pasaron a ser los gobernantes después de eso. Y podemos considerar que si los libros de la Biblia estuvieran organizados de una forma cronológica, el último libro del Antiguo Testamento tendría que ser el libro de los Macabeos. Vamos a continuar. Un año después de 1892, la bandera de Judea, como se llamaba entonces, desfiló por las calles de Boston en un evento para celebrar el 400 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América. Por cierto que Cristóbal Colón era judío y practicaba la esclavitud como muchos otros judíos. El estandarte sin las palabras hebreas en medio, sin la palabra Maccabi, llegó al segundo Congreso Sionista en Basilea, Suiza, en 1898. En el tercer Congreso Sionista, un año después, se expuso una bandera diferente creada por Theodor Herzl, que presentaba un león y 7 estrellas. Creo que es la imagen que estoy presentando. Theodor Herzl, pues es el que es principalmente reconocido como el ideólogo del sionismo, ¿no? Que hablaba de robarse la Patagonia Argentina para crear ahí un Estado de Israel, o robarse el territorio de Madagascar para crear ahí también un Estado judío, y Palestina pues también estaba como el tercer lugar posible y es el que finalmente se elige. Pero la bandera del rabino Askovit ya había captado la atención de todos y en 1904 ondeó junto con los pabellones del resto del mundo en la Feria Mundial de San Luis, consolidando su estatus entre los judíos estadounidenses como emblema del pueblo judío unificado. Acá le dan otro origen. ¿Y saben qué es lo que yo pienso? Que en realidad esto se hizo en uno de esos congresos sionistas. No fue como tal que estas historias como que a lo mejor intentan generar un poco de empatía, pero vaya, lo que queda probado es que ellos no tenían un símbolo, mucho menos una estrella de 6 puntas que los distinguiera como pueblo. Entonces, si es un símbolo del mal, podemos concluir, porque se le atribuye también a un practicante del ocultismo, pues los rabinos también son practicantes de ocultismo, a un cabalista podría ser. Es un símbolo que si creemos en la historia del rabino, porque le puso la palabra Maccabi, entonces significa guerra o muerte contra los demás pueblos, contra las demás naciones. Algunos analistas atribuyen que el diseño original de la bandera se le atribuye a un hombre, a un judío que se dedicaba a la tapicería de nombre Morris Harris, un inmigrante lituano, miembro de una rama neoyorquina de Chobebei Zion, una organización llamada Chobebei Zion. Afirman que Harris, el tapicero, llevó su idea de la bandera al primer congreso sionista
que se celebró en Basilea, Suiza, en agosto de 1897, una bandera que había diseñado espontáneamente y que su madre Lena había producido utilizando materiales en su taller. Sin embargo, según el historiador Jonathan Di Sarna, este relato es, en el mejor de los casos, problemático porque Harris nunca asistió a Basilea, Suiza. Lo que les digo, o sea, todas estas historias no tienen coherencia. Son simplemente alegatos o historias tentativas de cuál es el origen de esta bandera con una estrella ocultista. Herzl diseñó una bandera que dibujó en su diario en 1895 y propuso un año después en su influyente obra Der Judenstaat, el Estado Judío de 1896, esto como la bandera de Israel. Bueno, más o menos podemos decir que todos estos ocultistas, masones, tenían una misma idea de un símbolo nacional. Dice, totalmente desprovista de simbolismo judío tradicional, presentaba una sola franja de la parte superior inferior con un Magen David, que no es la estrella de David, ya lo dije, prominente en el medio formado por 7 estrellas pequeñas con un Arie Yehuda, es decir, un león de Judá, que ese no es símbolo malo porque es el símbolo de nuestro Señor Jesucristo, e incluso en las crónicas de Narnia, creo, el león que aparece en las crónicas de Narnia es un símbolo de Jesucristo, el león de Judá, pero el que los judíos no quisieron reconocer como el Mesías, pero que algún día lo harán, según dice la Sagrada Escritura. En su interior y una estrella encima. Según la Enciclopedia Judaica, la bandera sionista en su forma actual, 2 franjas azules sobre un fondo blanco con un escudo de David en el centro, se exhibió por primera vez en Rishon LeZion, Rishon LeZion, de 1885. Fue en 1948 cuando se fijó como la bandera de Israel tras un concurso o algo parecido. Bueno, también nos ofrecen eso, ¿no? Dicen que un concurso que convocó el primer ministro de Israel, David Ben Gurión. Pero, ¿será esto cierto? No, yo creo que más bien el concurso o todo esto fue una simulación para imponerle al pueblo judío este símbolo feo, que no era significativo de ellos, y que fue promovido o que se le debe su popularidad al nazismo, al nacionalsocialismo. Pero se omitió que el nazi Hans Frank lo utilizó por primera vez, incluso con esos colores para marcar a los judíos. Como sea, es un símbolo ocultista, es un símbolo demoníaco, quizás ligeramente modificado a veces como un hexagrama unicursal, pero lo es. Es un símbolo de brujería, reconocido y ampliamente usado en la Cábala. Es llamado el gran símbolo de Salomón, el doble triángulo de Salomón, que representa a los 2 ancianos de la Cábala, el Macroprosopus y el Microprosopis, el dios de la luz y el dios de los reflejos. La cara del anciano inverso es la de un demonio o un monstruo, como se puede ver en la imagen de la pantalla. La misericordia frente a la venganza, el Jehová blanco y el Jehová negro, la blasfemia de llamar a Satán como el Dios o el Jehová negro es evidente, el Yahvé negro, porque Jehová es una mala traducción latina. Viene en el libro de Eliphas Levi, Dogma y Ritual de la Alta Magia de 1861. Para dudas y aclaraciones, deja un comentario, comparte si crees que esta información es útil. Y bueno, pues lo que parece indicarnos es eso, ¿no? Que es un símbolo ocultista que se le impone al pueblo judío y que hoy es la bandera de toda una nación. Una nación que está aquejada sobre todo por la amenaza de que les disparen un misil intercontinental o de que haya un conflicto verdaderamente horrible, sangriento con Irán, por lo mucho que han desplegado o que han abusado de operaciones militares en otros países,
y en el cual pues nadie se atreve a decir nada, nadie se atreve a intervenir, porque se sabe perfectamente de las palancas del poder que tiene el Estado de Israel para imponer su voluntad. Entonces, aunque ya van más de 44,000 personas sin vida, ya la cifra en este momento se me fue, podrían ser muchos más, 45,000 personas sin vida en la Franja de Gaza, principalmente civiles los que han muerto, no solamente miembros del grupo terrorista islámico Hamás. Surge de todo esto. ¿Por qué surge Hamás? Pues por una colonización injustificada de Palestina, una invasión realmente injustificada de colonos israelíes guiados por estos satanistas. Todo desde la Segunda Guerra Mundial fue encaminado por esta élite de satanistas. Y ustedes, allá afuera y en cualquier parte del mundo, les dirán que esta opinión es poco profesional, o que es poco seria, o que es teoría exagerada, dicen algunos de la conspiración. Pero yo te estoy dando los hechos, porque hablan mucho, ofrecen muchas teorías del origen de su símbolo, y ahora que tenemos el conocimiento de varios documentos que prueban perfectamente la correlación que ellos han llevado, cómo se entendían con el nacionalsocialismo y que querían lo mismo, la expulsión de los judíos de Europa, puedes entender ya que todo esto tiene un hilo conductor muy malo. Si eres israelí, puedes entender que te han engañado, que te están engañando y que te están utilizando, y que tu gobierno puede ser capaz de hacerle daño a tu familia, a tus amigos, a toda la gente que quieres, simplemente por intereses políticos, porque el Estado de Israel no fue creado para ser un hábitat del pueblo judío, para que pueda vivir en paz y en plenitud y redimido y amo del mundo, no. Fue creado como una cosa para estar generando conflictos y precipitar el mundo en algún momento a una guerra mundial, con el mundo árabe o con el mundo islámico, si se quiere. Se construyó, y las autoridades de esa nación son, pues obviamente, impuestos, son obedientes, son serviciales a estas personas. Estas dinastías que han podido movilizar todo el mundo para conseguir esto. Para conseguir esto que es, en todo caso, algo que nos está afectando a todos. Bueno, pues esto ha sido todo con relación a la famosísima estrella de 6 puntas.